Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Este es el módulo de fisiopatología de la falla respiratoria aguda. Lo que vamos a intentar hacer hoy es integrar el concepto de insuficiencia respiratoria aguda con el de falla respiratoria aguda. Vamos a utilizar un simulador, un equipo que se llama CL5000, que lo que va a intentar hacer es simular la mecánica ventilatoria de un paciente y los cambios en el volumen minutos a expensas de los cambios en la resistencia y en la compliance del sistema respiratorio del paciente. Vamos a intentar relacionar el cambio en el trabajo respiratorio en términos de presión muscular con los cambios en la elastancia y la resistencia. Vamos a comenzar inicialmente con un modelo de un paciente normal, con una compliance normal, una resistencia baja y una presión respiratoria adecuada, y vamos a intentar eso después traducirlo en falla respiratoria aguda. Todo esto acompañado y superpuesto con la definición de insuficiencia respiratoria aguda. Nosotros acá a la derecha de su pantalla vamos a tener 4 curvas, una curva de flujo, una curva de volumen, una de presión y otra de presión muscular. Esto es, la integral de estas dos, la suma de estas dos presiones, van a dar una resultante en términos de volumen de flujo que van a generar los cambios en lo que es el sistema respiratorio. Bueno, básicamente la insuficiencia respiratoria aguda es una definición gasométrica que incluye la hipoxemia y la hipercapnia, o sea, la insuficiencia de la bomba ventilatoria para generar un intercambio gaseoso adecuado. Por un lado tenemos la insuficiencia respiratoria tipo 1 o hipoxémica, que consiste en la caída de la presión arterial de oxígeno, o la incapacidad del sistema respiratorio para mantener la presión arterial de oxígeno por arriba de 60 milímetros de mercurio. Y por otro lado tenemos la insuficiencia respiratoria tipo 2 o hipercápnica, la cual también conlleva un aumento del dióxido de carbono. La combinación de estos dos termina dando un ente mixto y es lo que sería la insuficiencia respiratoria aguda mixta. En el contexto de COVID tenemos que pensar que el tipo de insuficiencia respiratoria que desarrollan los pacientes por SARS-CoV-2 es una insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica. Esto conlleva que nosotros podemos monitorizar la presión arterial de oxígeno por algo objetivo, bedside, como es la saturación arterial de oxígeno. Pero para que nosotros incluyamos dentro de esto lo que es el concepto de falla respiratoria aguda, tenemos que tener presente que a la insuficiencia respiratoria aguda se le suma todo lo que es el componente muscular para generar el intercambio gaseoso y el movimiento de aire a través de los pulmones. Esto es, si nosotros tenemos un paciente que tiene 100 de compliance, 100 mililitros por centímetro de agua de compliance, tiene 5 centímetros de agua por litro por segundo de resistencia y una presión muscular de 10, esto va a dar como resultado un paciente que respira 15 de frecuencia respiratoria con 650 dBT. Esto da aproximadamente 9 litros de volumen minuto. Un volumen minuto de 9 litros. Ahora supongamos que el escenario cambia y que el paciente desarrolla aumento de la resistencia. La resistencia pasa de 5 a 10 por cambios en el sistema, como pueden ser broncoespasmo o como puede ser pérdida de volumen que conlleven aumento de la resistencia por colapso de la pequeña vía aérea. Nosotros vamos a ver cómo, si el paciente es incapaz de generar cambios en la presión muscular y mantiene la presión muscular de forma constante en sus 10 centímetros de agua, esto se va a ver reflejado en una caída del volumen minuto. El paciente va a sostener la frecuencia respiratoria y va a caer el volumen tidal. Y de 9 litros de volumen corriente vamos a pasar a aproximadamente 7 litros y medio. ¿Qué tiene que hacer el paciente para que esto se modifique? Bueno, por un lado, el paciente lo que puede hacer es generar un cambio en la presión muscular y aumentar su trabajo respiratorio a expensas de aumentar la presión muscular. Lo que vamos a hacer ahora, sosteniendo el cambio que habíamos propuesto para la resistencia y la elastancia original, o la compliance original, lo que vamos a hacer es aumentar la presión de trabajo del sistema para alcanzar el volumen minuto objetivo inicial. Recuerden que el aumento de la resistencia llevó el volumen minuto a 7.5 litros. Lo que vamos a hacer ahora es subir la presión muscular lo necesario para alcanzar nuevamente el volumen minuto de 9. Esto es muy interesante porque es un mecanismo que no se puede sostener por mucho tiempo porque genera mucho aumento del trabajo respiratorio. Y tampoco es un mecanismo que todo el mundo puede llevar a cabo. Es algo característico en pacientes jóvenes y con pocas comorbilidades, pero en esta población particular, como pacientes con coronavirus, ustedes tengan en cuenta que la población mayor afectada son pacientes añosos y con múltiples comorbilidades, con lo cual el mecanismo de aumentar la presión para mantener la ventilación efectiva no es un mecanismo que lo puedan sostener mucho tiempo. Podemos ver ahora cómo, aumentando la presión,
de trabajo hasta 10 centímetros de agua, Santi, ¿es? 15. Hasta 15 centímetros de agua, pudimos nuevamente alcanzar la estabilidad de 9 litros de volumen minuto. Esto es muy importante entenderlo, porque originalmente empezamos con 5. Tuvimos que tener un aumento significativo de la presión de trabajo para lograr alcanzar el volumen minuto ventilatorio requerido para ese paciente en estabilidad. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que no pueden sostener el volumen minuto alto? Entonces, volvamos al ejemplo anterior, Santi, por favor, lleva la resistencia a 10 y la presión muscular a 10 también. Ahora lo que hicimos fue dejar la presión nuevamente en 10, un paciente que tiene incapacidad para cambiar su presión muscular y que tuvo aumento de la resistencia. Entonces, en este modelo, el volumen minuto resultante eran estos 7.5 litros. Si consideramos que el volumen minuto es la resultante de la frecuencia respiratoria por el volumen tidal y el paciente es incapaz de modificar el volumen tidal a expensas de la presión muscular, el único mecanismo que le va a quedar para mantener el volumen minuto constante es subir la frecuencia respiratoria. Y este es otro mecanismo que también va a ser tiempo dependiente. El paciente va a tener que afrontar un trabajo respiratorio desmedido a expensas de aumentar el volumen minuto subiendo su frecuencia respiratoria. Vamos a hacer este ejercicio, Santi, vamos a dejar la presión muscular en 10 como estaba, la resistencia en 10 y vamos a subir la frecuencia respiratoria hasta 20 para mostrar el cambio. La frecuencia respiratoria ahora con 20, el BT inspirado en 350, vamos a tener que llevar la frecuencia respiratoria a 25 para alcanzar un volumen minuto casi de 9 litros por minuto. 9 litros. Entonces, van a ver a la izquierda de su pantalla la frecuencia respiratoria arriba, el volumen tidal abajo. Volvemos al modelo anterior de la ecuación del movimiento. Lo que vamos a entender es que si nosotros nuevamente tenemos una presión muscular de 10 con una resistencia de 5 y una compliance de 100, la resultante en términos de volumen minuto para una frecuencia respiratoria de 15 va a ser aproximadamente 9 litros. Ahora, ¿qué pasa si la compliance se modifica? ¿Qué pasa si hay una caída en la compliance? Una caída, por ejemplo, a 50 céntimos mililitros por centímetro de agua. ¿Qué pasa? Algo bastante habitual en los pacientes con coronavirus, ¿no? Que desarrollan infiltrado alveolar, edema de las paredes y demás cuestiones que hacen que caiga la elastancia del sistema, como pérdida de volumen. La caída en la compliance del sistema va a conllevar una caída en el volumen tidal. Podemos ver ahora que la resultante de esta caída en la compliance se va a traducir en una caída en el volumen tidal inspirado. Entonces ahora, si el paciente mantiene la frecuencia respiratoria fija en 15 respiraciones por minuto, de 9 litros que estaba respirando inicialmente, vas a respirar aproximadamente 7 litros. 6 litros en este caso casi, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿cuál es el mecanismo que puede hacer el paciente para compensar esta situación? Por un lado, aumentar la presión de trabajo de los músculos respiratorios, aumentar la presión muscular y llevar el volumen tidal nuevamente hacia el valor original de 600 mililitros, con lo cual conlleva un aumento del trabajo respiratorio. Y nuevamente, al igual que con la resistencia, este es un mecanismo que, como dijimos, no se puede sostener mucho en el tiempo. Vamos a ver ahora cómo Santiago modifica la presión de 10 a 20 centímetros de agua, casi 15 centímetros de agua, y el BT, ahora después de la estabilización, nuevamente alcanza el volumen tidal original. Entonces, a expensas de haber subido la presión muscular, nosotros logramos equiparar el volumen minuto aumentando el volumen tidal. Pero nuevamente, esto es un mecanismo tiempo dependiente. El paciente no puede estar mucho tiempo respirando, desarrollando una presión desmedida para su sistema, porque va a entrar en un umbral de fatiga. Entonces, lo que va a hacer como un mecanismo de protección y lo que hacen habitualmente los pacientes más añosos es, nuevamente, corregir el volumen minuto a expensas de aumento en su frecuencia respiratoria. Ante la incapacidad de modificar el volumen, lo que hacen es mantener la frecuencia respiratoria elevada para mantener el volumen minuto y satisfacer la demanda de oxígeno que esta patología conlleva. Todo esto parece una cuestión matemática y casi física, pero en realidad a todo esto se le suma algo anatómico y muy interesante que tiene que ver con la biomecánica de los músculos respiratorios.